Los traumas son importantes en la vida. Estoy diciendo una obviedad, pero para que se entienda de qué voy a hablar. Los traumas son situaciones emocionales muy fuertes, por cosas que nos pasaron, que duran mucho tiempo, esos traumas, que operan en todos los planos, tanto en el plano consciente como en el plano inconsciente. Y cuando se trata de traumas colectivos, de traumas sociales, de traumas que tenemos como país, operan en nuestra actitud diaria y operan en un momento muy importante, que es a la hora de votar. Y acá en la Argentina tenemos dos traumas hace muchos años, por lo menos 50 años, que es la inflación y el dólar. Cualquiera que quiera negar esto es básicamente chocarse contra la realidad, contra nuestra historia, contra lo que nos pasó. En todos los gobiernos, esté quien esté, tenemos dos traumas que arrastramos hace mucho, que es qué inflación tenemos y cuánto cuesta el dólar. Hay un montón de motivos para la inflación y para cuánto cuesta el dólar. Y los economistas que estén escuchando o que laburen sobre esto y lo analicen, digan, bueno, fue por esto en este momento, por esto en el otro. Vale. Pero que ese trauma existe, la inflación y el dólar, creo yo que es innegable. Y que los gobiernos que logran transitar esos traumas y laburar sobre esos traumas que tenemos como sociedad, y los logran manejar y ponen el eje ahí, pueden llegar a tener algún buen resultado. Sobre todo porque esos traumas que son emocionales, a veces cuando se aplican soluciones mágicas para tapar ese trauma, para calmar ese trauma, para calmar esa emocionalidad sobre ese tema, se deja de ver el costo de parar o tapar o morigerar ese trauma. Y en el caso de la inflación, que es un tema que arrastramos hace muchos años, hemos atravesado hiperinflaciones, hemos atravesado periodos de cero inflación, hemos atravesado periodos de inflación pero con salarios corriendo más rápido que la inflación, y hemos atravesado periodos de inflación con salarios yendo muy por detrás de la inflación. Lo que a veces no se ve es el costo de tapar o de frenar ese trauma. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Que es que efectivamente hay un gobierno que lo entendió y en eso es muy inteligente. Yo vuelvo a repetir, Milei no es un improvisado, Milei no comete exabruptos, Milei tiene un plan y tiene una idea para llevar a cabo. No es una idea que por lo menos yo comparta, y no la comparto por la historia. Ahora, Milei efectivamente detectó que en el precio del dólar y en el número de la inflación, los argentinos tenemos un trauma. Y no hay que ser un genio para eso. Milei ganó las elecciones con el 56% de los votos contra un ministro de Economía que tenía 20 dólares distintos, que nunca sabíamos cuánto valía y que tenía 200% de inflación anual. No es muy difícil. Alguien podrá decir, bueno, las razones por las cuales Massa tenía la sequía, la pandemia, el coso, un montón, pero concéntrense en estos dos traumas, inflación y dólar. Y no me digan que nadie no están mirando eso. Toda la vida, todos nosotros miramos la inflación y el dólar. Bueno, Milei fue a elecciones y las ganó contra un tipo que tenía muchos dólares distintos. ¿Se acuerdan? Estaba el dólar Qatar, el dólar esto, el dólar lo otro, el dólar soja, el dólar... No sé, era como una góndola de dólares. Y además en la góndola los precios subían fuerte. 200% de inflación teníamos. Y Milei detectó eso. Y fue un acierto. ¿Y qué hizo? Laburó para que esos números fueran distintos. Laburó para que el dólar sea barato y laburó para que la inflación dé poquito. Y vos me dirás, ¿estás celebrando, estás de acuerdo con el plan económico de Milei? No, porque acá viene la segunda parte, que es que como son dos traumas, el que simula que te lo soluciona, parece que te calma ese trauma, que repito, es una cuestión emocional,
de algo fuerte que hemos vivido y que es traumático y que es duradero. Ahora, nuestro trabajo es mostrar que estos números de Milei son a un costo tremendo y que no va a solucionar esos traumas y que los va a empeorar y que la experiencia histórica muestra, y ahora les voy a mostrar los datos, que cuando se hizo algo parecido, dólar barato e inflación baja, sucedió lo mismo. Algunos viajaban al exterior, era más barato tomarse un café en Roma que acá en Plaza Italia, compras en el extranjero, el DM2, pero eso lo hacía un grupito. Los que tenemos acceso a estar en los medios, los que tienen visibilidad. La enorme mayoría del país está que con su sueldo no le alcanza, que tiene que buscar más laburo, que las jubilaciones son de miseria, que bajó la compra de medicamentos, que bajó la venta de alimentos, que aumentó el desempleo, las pymes que cierran, el comercio que no repunta, el consumo que lleva 15 meses en caída. Eso es lo que pasa. Ese es el costo de tapar esos dos traumas como lo están tapando. Y es un costo altísimo. Porque eso te da inflación cero, pero en el cementerio. En los cementerios no hay quilombo. No hay inflación, no hay marchas, no hay piquetes, los precios no pasa nada, justamente porque es un cementerio. Es imposible que los números de Milei sean reales en este país donde cae el consumo. Es imposible que baje la pobreza con 15 meses seguidos de caída de consumo. Es imposible que baje la pobreza con salarios reales que bajan. Y ya no importa este número de inflación, que, repito, había gobiernos que tenían 1,6% de inflación. Los gobiernos kirchneristas tenían 1,6% de inflación mensual. Y era un escándalo. Y Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger iban al Congreso y mostraban un cartel que decía 1,6 de inflación. Y era un escándalo. La diferencia es que los salarios corrían más rápido que la inflación. Y creo yo que lo importante en estos días, y sobre todo hoy donde hay un gobierno que ahora les voy a mostrar, que celebra como loco esto, es hablar de estos traumas que los tenemos, la inflación y el dólar, y sobre todo decir que tirarles una manta arriba o darles un soma para calmarlos un poquito, no es la solución. Y menos que menos al costo de esa solución, que es el que voy a repasar ahora. Ayer Milei obviamente festejó este número que dio el INDEC. Ahí tenemos la foto, vamos Toto, IPC de 1,6, lo festejan los argentinos de bien y llora toda Mandrilandia, fin, viva la libertad Jaraco, con copia a Luis Caputo. Es una foto vieja de Milei con su equipo económico y él con el mameluco de YPF. Está Santiago Bausili, si no veo mal en la foto, el presidente del Banco Central, socio de Caputo. Está Pablo Quirno y están los que tienen el programa de streaming en carajo que se llama Tres Anclas, que es supuestamente los motivos que da el gobierno para la reducción de la inflación. Está el tuit de Luis Caputo, también, ministro de Economía. Dice inflación minorista de junio 1,6%, inflación núcleo 1,7%, los bienes registraron una variación del 0,8%, variación de alimentos fue del 0,6% y la variación interanual del 39,4%, registrándose, dice, 14 meses consecutivos de desaceleración en comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde enero del 2021, tuiteó ayer el ministro de Economía. Ahora, el periodo parecido a este que tuvimos fue los 90. Ahora que está de moda la serie de Carlos Menem, donde aparece efectivamente Domingo Cavallo, que le llevó a Menem un plan para frenar. De hecho, hay una escena en la serie, no estoy spoileando nada, donde efectivamente el dólar y los precios aumentan. Entonces Menem dice, tengo que encontrarle una solución. Se la encuentran con el 1 a 1. Y eso era un dólar barato. Bueno, efectivamente, sucedió. Hubo 1 a 1, la inflación bajó, los precios se acomodaron, la inflación terminó dando nada. Nada. Muchos argentinos en esa época viajaban al exterior,
Igual que ahora, ¿vieron? Que hay muchos que viajan a Brasil, viajan a cosas. Muchos argentinos viajaron durante los 90, conocieron Disney y esas cosas. Y decían, mira, esto funciona. Anda. Si baja la inflación y pueden comprar dólares y viajar al exterior, esto anda. Bueno, no. No funcionó muy bien. Y quiero mostrarles un gráfico para contarles esta historia, que es un gráfico de Cifra, el centro de estudios de la CTA, que lidera Pablo Manzanelli. El gráfico muestra la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, del salario real. ¿Qué es la diferencia entre el real y el nominal? El salario real es para lo que te alcanza, el nominal es el número. Siempre doy el mismo ejemplo. O sea, si vos cobrás 100 mangos y el litro de leche vale 25 pesos, podés comprar 4 litros de leche. Si vos pasás a cobrar 150 mangos, decís, yo gano más. Ahora, si el litro de leche pasa a costar 50, pasaste de poder comprar 4 litros de leche a poder comprar 3 litros de leche. Entonces no importa el salario nominal, importa el salario real, que es para qué te alcanza. Estas mediciones miden el salario real. El gráfico, los que estén viendo en YouTube, me van a poder seguir muy bien, los que no se los cuento. Es un gráfico desde el año 1994, plena aplicación de la ley de convertibilidad del 1:1, hasta el 2024, ya gobierno de Milei. Y todo lo que hubo en el medio, obviamente. Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri, Alberto, Milei. El inicio del gráfico son los 90, del 94 al 2001. Y lo que ven es una línea del salario real plana. Plana. Es más, baja un poquito, pero mínimo. Mínimo. ¿Qué significa esto? En esos años, la inflación efectivamente fue cero. Ahora, el salario se estancó. No hubo puja distributiva. Que ese es uno de los temas importantes para señalar en este momento. Milei va a vender la inflación baja como justificación para que no aumenten los sueldos. Si no hay inflación, ¿para qué necesitas que tu sueldo aumente? Va a ser el argumento. Y una de las cosas que hizo este gobierno, que es absolutamente intervencionista y estatista, a diferencia de lo que pregona, fue no dejar que el mercado se autorregulara en uno de sus ítems importantes, que son los salarios. No dejó que se autorregulara el mercado en los salarios. Intervino y frenó las paritarias que iban por encima del número de inflación que ellos querían que diera. Una de las razones de estos números es que los precios no aumentan porque no hay nadie que compre. El gobierno celebra hoy un 0,6% en alimentos, lo que no te dice es que bajó el consumo de alimentos. Entonces los precios no aumentan más porque no hay pesos, porque la gente no tiene plata para comprar. Entonces, ¿para qué van a aumentar algo más si no lo van a vender? Ahora, el costo de frenar la inflación es que la gente no coma. Entonces es un costo demasiado alto. Bueno, volviendo a los 90, lo que no había era puja distributiva. Se terminó la puja distributiva. Que es que a vos te alcance cada vez para más. Un poquito más. Vivas un poquito mejor. Pues no, se estanca ahí. Y en esa época también, de inflación cero en los 90, mientras algunos viajaban al exterior y decían que todo funcionaba bien, se sostuvo, como bien está graficado también en la serie, a través de las privatizaciones, porque no había plata, como ahora, no hay plata. Entonces se privatizaba para obtener dinero, con privatizaciones absolutamente leoninas, con aumentos de tarifas, con regalo de las empresas públicas. Y lo que terminó esa década de dólar barato e inflación baja fue récord de desempleo, récord de pobreza, récord de indigencia, desindustrialización y un país quebrado. Así terminó la última época que tuvimos de inflación bajita y dólar barato. Terminó mal. Y explotó en el 2001, cuando la inflación en el 2001 ni siquiera dio positivo, dio negativa. Menos 1,6 dio en 2001. Claro, eran tan pobres que encima bajaban los precios para que alguien lo comprara. Entonces no hay una relación directa entre tu bienestar y la inflación baja.
Esto no significa que se pueda vivir con inflación del 200% como tenía el gobierno anterior, porque tampoco se puede vivir así, con inflación del 200%. Pero volvé al gráfico, por favor. El gráfico, les decía, viene del 94 hasta el 2024. La década, como la de Milei, de dólar barato, 1 a 1, e inflación baja, está planchado el salario. A partir de ahí, los que están viendo el gráfico lo van a entender muy bien, y los que no se los cuento, el gráfico sube, va para arriba y hace una gran parábola hacia arriba, sistemática de crecimiento, 2002, 2003, 2004, 2005, y sube durante 10 años el salario real. ¿Qué significa que sube durante 10 años el salario real? Que te alcanzaba para más. ¿Había inflación en esos años? Había inflación. ¿Se podía corregir y era un tema y era un trauma a tener en cuenta y a ponerle el ojo? Lo era. Por eso la oposición en ese entonces criticaba fuerte los números de inflación que tenía el kirchnerismo. Ahora, durante 10 años, el salario real, o sea, tu poder adquisitivo, creció. Y creció sistemáticamente. Entonces significa que los salarios iban más rápido que la inflación. Hasta el 2012. Hasta el 2012. El punto máximo de esta tabla es el 2012, como lo ven, si no se los cuento a los que están en radio. Y a partir del 2012 empieza a bajar ese número del salario real. Y el salario empezó a alcanzar para menos, para menos, para menos, para menos. Una de las cosas que muestra este gráfico fue que una vez que asume Macri, también el salario real siguió bajando. Hasta que asume Alberto. Y el salario real con Alberto bajó y después se estancó en donde estaba. No subió como prometió. Entonces quedó 10 puntos abajo. Y que cuando asume Milei, que es el final del gráfico, directamente la línea es para abajo de vuelta, para volver a números peores que en los 90. La conclusión de este gráfico es que tenemos el peor salario real en 30 años, peor que en los 90, que fue la anterior época donde quisieron aplicar un modelo de inflación baja y dólar barato, y no terminó bien. La otra conclusión de este gráfico, que es una conclusión optimista para los que vemos en este gobierno, algo que no le va a hacer bien a las enormes mayorías de este país, es que desde el 2012 para acá, con todos los gobiernos bajó el salario real y todos los gobiernos perdieron la elección presidencial siguiente. Mi tesis, nunca publicada en un paper de ciencia política, es que gobierno que baja salarios, gobierno que pierde elecciones presidenciales. Por lo menos en los últimos 30 años, en los últimos, 15 años pasó eso. Las perdió Cristina, las perdió Macri, las perdió Alberto. Y lo más probable es que Milei pierda las elecciones presidenciales, porque este proceso va a seguir y está yendo a un ritmo muy rápido. En 1 año y medio de gobierno, ya estamos en salarios peores en términos reales que en los 90, y los 90 terminó mal. Terminó mal. Explotó. Y lo más probable es que a Milei le pase lo mismo. Y repito algo, yo creo que es inteligente Milei al laburar sobre estos dos traumas. Lo que tiene que ser inteligente es la oposición de Milei a mostrar el costo de estos dos traumas y también a mostrar una solución. Porque la opción no es hacer todo lo contrario a Milei, porque Milei ganó justamente por eso. Porque un gobierno que no controló el precio del dólar y la inflación. Cuando vos hablás con la gente del mileísmo, ellos saben que no los votó el 56% de la gente en el balotaje, porque coincidían con todo lo que decían, porque leyeron el programa de Milei. No, lo votaron por 2 experiencias fallidas. Y Milei va a ser una experiencia fallida, la tercera. Y en 2027 la sociedad argentina va a llegar a las elecciones con sus dos traumas, con la inflación y con el dólar otra vez desbocados, y después de 3 gobiernos seguidos, o sea, 12 años consecutivos de caída de sus ingresos. Así vamos a llegar a las elecciones del 2027. ¿Qué está haciendo el gobierno para laburar sobre estos traumas? Uno es la inflación cero en el cementerio, que es, cae el consumo, los precios no aumentan porque no hay nadie que lo pueda comprar. ¿Cuál es el otro trauma? El dólar.
Lo sostuvo todo el año pasado interviniendo sistemáticamente y patinando dólares para sostener una bicicleta financiera. Vuelvo a contar cómo funciona esa bicicleta. El gobierno capta dólares a través de inversores que los vienen a poner acá, que cambian esos dólares por pesos. Dijo durante todo el primer año de gobierno cuánto iba a valer el dólar y cuánto iba a devaluar. ¿Se acuerdan lo que se llamaba Crolimpeg? Que era una microdevaluación que el gobierno manejaba. Otra forma de intervenir, manejó el precio del dólar durante toda la primera etapa de su gobierno. Y les daba a esos que habían traído dólares unas letras en pesos que corrían más rápido que esa mini devaluación del dólar. Entonces, sabían exactamente cuándo iban a ganar. Porque Caputo les decía qué tasa de interés tenía esa letra que les daba y Caputo les decía a cuánto iba a correrse el dólar. La diferencia entre la velocidad de una y otra es la bicicleta financiera. Un negocio garantizado por el Estado. No es ni timba, ¿eh? No es ni timba. Y el gobierno hizo eso hasta que se le terminó. Cuando se le terminó, fue a pedirle guita al FMI, y fue a pedirle guita al Banco Mundial, y fue a pedirle guita al BID, y fue a pedirle guita a bancos, y fue a pedirle guita a inversionistas. Pidió un montón de guita. Un montón de guita. Y ni así le alcanza. Porque es insaciable la cantidad de dólares que quiere la sociedad argentina y que quieren los inversores externos sacar de la Argentina. Bueno, ahora tiene un problema porque no tiene ni dólares ni puede pedir más guita. Entonces está tirando manotazos como puede. Hoy está publicado en el Destape la nota de Fernando Alonso, nuestro compañero, porque en estos días, sobre todo en las últimas 2 semanas, hubo un aumento fuerte del dólar. Entonces publica Fer Alonso, el gobierno intenta frenar la escalada del dólar con más emisión de deuda. Bueno, efectivamente el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció ayer en su cuenta de Twitter otra licitación de LEFI. Es más, la parte técnica, olvídense, cambio de las LEFI por LECAP, por BONCAP, sa. Lo importante acá es que están pateando y pateando y pateando deuda, dándoles tasas astronómicas a los que se queden ahora con estas LECAP y las BONCAP, para que toda esa bola de pesos no se vaya a dólares y no aumente el dólar. ¿Por qué? Por los 2 traumas que tenemos de la inflación y el dólar y porque tenemos una elección cerca. Y el gobierno quiere llegar a esa elección con estos 2 traumas, que son emocionales, son duraderos e influyen en las elecciones, controlado. ¿Qué otra cosa hace para mantener el dólar quieto? Dólar futuro. También está publicado en la nota de Fer Alonso un cuadro con cómo está ofreciendo dólares el gobierno para tratar de mantener quieto el dólar y dentro de la banda que estableció entre 1.400 y 900 y pico da ahora. Ahora, lo concreto es, de vuelta, que a la mayoría de los argentinos, que va a leer hoy que la inflación no existe más y que eso le va a calmar un trauma, y que durante todo este tiempo pudo tal vez acceder a dólares, o por lo menos vio en una pizarra que el dólar estaba quieto, y eso también le calma un trauma, no está viviendo mejor. Y de hecho ayer el mismo INDEC publicó cuánto necesita una familia tipo en la Argentina para no ser pobre. Y necesita más de 1 millón de pesos. Más de 1 millón de pesos para no ser pobre. Y esto no cuenta alquiler, siempre vale la pena aclararlo. O sea que si acá tenés que garpar alquiler, una familia de 4 integrantes, que necesita por lo menos 2 habitaciones y un living, o sea, 3 ambientes, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, palo y medio mínimo. O sea, 1 millón y pico más 400, 500, 600 lucas de alquiler. Por ende necesitas 2 sueldos de 800, 900 lucas para no ser pobre y que no te pase nada en el medio. O sea, se te rompe la heladera y pasás a ser pobre. Porque ese mes caíste. O sea, para estar estabilizado arriba de no ser pobre, tenés que tener 2 sueldos arriba de un palo. Para más o menos tener un colchón frente a emergencias. No te digo para salir de vacaciones, cambiar el auto, para tener un colchoncito. Acá en la Ciudad de Buenos Aires incluso es más alto el número. Es de 1,5 millones para no ser pobre. Esto lo informó el ente estadístico porteño.
Entonces, de vuelta, este número que ahora festeja el gobierno, de inflación baja, de dólar estable, no solo ya lo vivimos, sino que es un costo enorme. Aumentó el desempleo, bajó el consumo, las industrias se están cerrando, los jubilados no pueden comprar medicamentos, los niños no se pueden atender en el Garrahan, cerraron el plan Procrear, dejan de financiar la fundación de la hemofilia. El costo de todo esto es enorme, enorme, para tapar dos traumas. Esto obviamente va a generar, y ya pasó, ya generó algún tipo de manifestación en contra. Y quería traer esto porque hace unos días se cumplió un año de la Ley Bases. La Ley Bases la llamó el gobierno la Ley Bases para la reconstrucción de la Argentina y etcétera. En ese momento hubo unas manifestaciones importantes en contra de esa ley, que como verán no solucionó ninguno de los problemas que dijo que venía a solucionar. Y hubo más de 30 detenidos, que eran acusados de terroristas, de atentar contra la democracia. Las detenciones las impulsó el fiscal Carlos Stornelli. Hace unos días mostrábamos que fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión Marcelo D'Alessio, que era un espía ilegal con el cual Stornelli tenía un vínculo y tramaban operaciones de inteligencia ilegal. Y el tipo fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y Stornelli sigue como fiscal, y entre otras tareas como fiscal fue la de impulsar una denuncia con letra del gobierno diciendo que las personas que se manifestaban contra la Ley Bases eran terroristas y querían atentar contra la democracia. Bueno, finalmente ayer, 13 meses después, la jueza María Romilda Servini dijo que no son terroristas. Mira vos, ¿sí? Y aclarando que el proceso en nada afectó su buen nombre y honor. Ah, mira vos, estás 13 meses con una causa abierta donde un gobierno te acusa de terrorista. Bueno, finalmente quedaban 16 personas acusadas por esto y finalmente ayer llegó el sobreseimiento. Ahora, llegó el sobreseimiento en un contexto en el cual el gobierno, que sabe que frenar estos dos traumas a costo enorme en algún momento estalla, lo que hizo fue sancionar, y lo logró también en el Congreso, lo que ellos denominan una ley antimafia. Es en realidad una ley antiorganizaciones políticas. Es una ley que dice que si 3 personas o más se juntan a manifestarse en el Congreso, en tribunales o en la Casa Rosada, pueden ser calificadas de organización criminal. De un gobierno que modificó el Estatuto de la Policía Federal, también para habilitar detenciones y razzias arbitrarias. De un gobierno que escribió un plan de inteligencia donde dice que va a espiar a organizaciones sociales. De un gobierno que aplica un protocolo anti-manifestaciones. En el sistema de medios, que hoy está preocupado porque hay una ballena encallada, dicen que es un protocolo antipiquetes. En realidad no es un protocolo antipiquetes, porque si vos cortás una calle para hacer algo que no sea una protesta social, no te reprime Patricia Bullrich. Es un protocolo antiprotesta social. Y un gobierno que además insiste, entre otras cosas, como ahora en la calle reprimen y hay un poco de miedo a manifestarse, también desarrolló un sistema de lo que ellos llaman ciberpatrullaje, que es, según lo intentan justificar, patrullar en las redes sociales abiertas, como le llaman, para ver en qué andamos, qué pensamos, qué estamos haciendo. Eso viola la ley de inteligencia, porque no existe la diferencia entre redes abiertas y no. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. El Estado tiene prohibido, por la ley de inteligencia, recabar información sobre nosotros y procesarla en función de nuestras ideas, nuestras creencias políticas, nuestra identidad de género, etc. O sea, si yo salgo ahora a la calle y me voy al café de la esquina y me tomo un café con alguien, del café de la esquina me voy a la plaza y me reúno con alguien, de ahí me tomo el subte y me voy hasta mi casa, en la puerta de mi casa me encuentro con otra persona y después subo, el Estado tiene prohibido seguirme en todo ese recorrido, anotar lo que hago, anotar con quién me junto e investigar con quién me junto. Y todo lo hice en la calle, es fuente abierta. Bueno, en redes es lo mismo. El gobierno dice que si vos tenés abierto tu Twitter o tu Facebook o tu Instagram, te puede andar mirando qué ponés, a qué le pones me gusta, quién te sigue,
a quién seguís. Y de hecho lo está haciendo. Lo está haciendo. Bueno, hoy, en un nuevo capítulo, y quería comentárselos en el editorial, hoy hay una nueva resolución de Patricia Bullrich que establece el protocolo particular para la actuación de los agentes encubiertos y reveladores digitales. Agentes encubiertos digitales. Esto es, como hay agentes encubiertos en la vida real, por ejemplo, hay infiltrados de la fuerza de seguridad en organizaciones criminales, lo cual está muy bien. ¿Viste? Porque te dicen, no, vos estás en contra de la... No, o sea, si hay una banda narco y un juez dispone como parte de su investigación la infiltración de esa banda narco, buenísimo. Esto no es eso. Acá van a crear avatars. De hecho, poné la parte de la resolución donde menciona cómo van a crear los avatares. Sí, los avatares, ustedes saben, son las caritas de ustedes. Ahí está. Creación y registro de avatares. Esto está bien en el boletín oficial, no es chiste. Las Fuerzas Federales y de Seguridad y del CS5, dependiente de Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, deberán crear identidades digitales ficticias, avatares, de conformidad con los perfiles que indique la Unidad Especial de Agentes Encubiertos. Van a crear perfiles truchos, avatares, en las redes, para infiltrarse, ¿en qué? En grupos de Twitter, en grupos de Facebook, en comunidades. Los avatares, sigo leyendo textual, quedarán a disposición de los agentes encubiertos digitales y de los agentes reveladores digitales para su utilización procesal en el marco de lo dispuesto. Todos los avatares generados deberán ser informados a la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, que los registrará bajo un código secreto y único. Esto no solo es parte de la agenda que impone Estados Unidos y que Patricia Bullrich copia y pega sin ningún tipo de criterio, sino que además es peligroso incluso para los agentes. Yo quiero recordarles que Patricia Bullrich en su anterior gestión le hackearon los servidores del Ministerio de Seguridad a través de su mail. Lo hicieron bajo una técnica muy sencilla que se llama phishing, que es que te mandan un mail. De paso les cuento a todos ustedes, si les llega un mail que no saben qué es, no hagan clic en ningún link, lo borran directamente. Bueno, a Patricia Bullrich, alguien hizo clic en ese link, le hackearon las cuentas y obtuvieron toda la información del Ministerio de Seguridad, incluida la información de los agentes encubiertos que estaban en las redes de narcos y etcétera. No sé qué pasó con la vida de esos agentes, pero esa información terminó colgada de internet. Bueno, hoy, en medio de los festejos por una inflación y un dólar, que son para tapar dos traumas que tenemos como argentinos, pero que tienen un costo enorme, hoy te resuelve cómo van a ser ahora los agentes encubiertos en las redes, para hacer ciberpatrullaje, o sea, para espiarnos, para saber qué pensamos, a quién seguimos, qué nos gusta, quién nos sigue, a quiénes seguimos, y seguir, y seguir, y seguir, violando la Constitución, la Ley de Inteligencia y haciendo espionaje interno. Bueno, 9:19. Volvamos con el tema de inflación, can de voto, porque hay una pregunta, yo te la hacía cuando llegábamos, que es, bueno,